Shalom a todos mis amados hermanos que se conectan al estudio cada noche de las profecías mesiánicas del Tanaj. Y en esta noche vamos a estar estudiando la profecía de Yeshua, el hijo de David, y Yeshua, el Ben David. Muchos no tienen la percepción de David como un rey judío, así como pocos tienen la percepción de Yeshua como un judío. Y tanto David, el rey judío de Israel, como Yeshua, el Mashiach judío, pues esta es una característica de ellos, ¿no? Que son judíos, son de casa de Yehudá. Y las profecías que hablaron con respecto a Yeshua, el descendiente de David, el hijo de David, ¿y por qué es que tiene que cumplirse esta profecía? ¿Por qué tiene que cumplirse esta profecía de Yeshua como el hijo de David? ¿Qué es que tiene David? ¿Qué hay en David? ¿Qué hay en este rey judío, David? Cuando nosotros consideramos el reino de Israel, que en el tiempo de David fue uno, en el tiempo de David fue el tiempo de más gloria antes de la venida del Mashiach, porque todas las 12 tribus estaban juntas como un solo reino. Más adelante es que ya el reino se divide, pero es muy importante porque en el tiempo de David, David no solamente es un rey que ejerce un reino terrenal sobre su pueblo Israel, sino que el Eterno, a través de David, establece el reino de los cielos en el pueblo de Israel, establece el reino de Adonai, su reino. David no solamente es un rey del reino terrenal de Israel, sino que David es un rey del Eterno para reinar sobre su reino en la tierra. Muchos creen que el reino de los cielos, el reino de Adonai, viene con el Mashiach. No, el reino de Adonai viene con David, como está escrito en 2 de Crónicas 13:5. Y es a David que el Eterno le entrega su reino, el reino de Adonai. Y este reino sabemos que es un reino eterno. Si fuera un reino terrenal, bueno, un reino terrenal sabemos que en un reino terrenal hay muchos reyes, porque la muerte sencillamente hace que vayan siendo reemplazados. Pero el reino de David, el reino entregado a David, es un reino eterno, como el Eterno le juró y le prometió a David, y lo hizo por medio de pacto de sal. Ahora, si es un reino eterno, pues cualquier mortal no puede reinar en este reino. Tiene que ser un rey eterno. Es por eso que el único que puede calificar para este reinado, pues es Yeshua, debido a que él viene, murió y resucitó, cosa que ningún ser humano puede hacer. Y es por eso que Yeshua tiene que ser el hijo de David. Porque fue a David que se le dio este reino, a David que se le prometió este reino eterno, con pacto de sal, y solamente alguien que sea eterno, pues puede tomar el trono de este reino eterno. Es por eso que el único que lo califica es el Mashiach, es Yeshua, el hijo del rey judío David. Y Yeshua no solamente era una rama de la línea real de David, sino que también él era una rama del sacerdocio. En Yeshua se juntan estos dos ministerios, el ministerio real y también el sacerdocio. Ahora, ¿dónde se prometió esto? Esto se prometió, hay muchos pasajes en el Tanaj, pero vamos a considerar algunos. Y uno de ellos está en 2 de Samuel 7, 12 al 13. Dice,
Aquí, cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu cera para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre, eternamente, para siempre. Y el verso 16 dice, así que su casa será asegurada y su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. Esto es 2 de Samuel 7, 12, 13 y 16. ¿Qué es lo que aquí le está prometiendo el Eterno a David? Eso, un descendiente, una cera que pueda encargarse de este reino eterno. Y por eso es que el verdadero Mashiach tendría que ser eterno y tiene que ser eterno. Y para eso es que nosotros vemos las buenas nuevas del Brit Hadashah con respecto a la muerte del Mashiach, que la muerte no fue su final, sino que él resucitó para tomar el trono de este reino eternamente y para siempre. Hay muchos otros pasajes como Crónicas, capítulo 17, 11 y 12, que habla de el hijo de David, del Mashiach, el Ben David, el Teilín 89, 3 y 4, Isaías capítulo 22, 22. Todos estos pasajes hablan de el hijo de David que tomaría el trono de David. Cuando nosotros llegamos al Brit Hadashah, a Matitiyahu, por ejemplo, 1.1, aquí dice rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach. Esto es muy importante porque para el tiempo que vino el Mashiach, lo que está diciendo aquí Matitiyahu es que él está ahí en el templo donde se guardaban todos los pergaminos, todos estos rollos, se guardaban todas estas genealogías, y Matitiyahu está revisando estas genealogías. Él está revisando todos estos rollos y él encuentra el rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach, que era hijo de David y que era hijo de Abraham. Y esto es muy importante para el pueblo de Israel, que llevaban con tanto celo, que escribían con tanto celo todas estas genealogías para que no hubiera duda. Y lo que Matitiyahu nos está escribiendo es eso, es lo que él está haciendo. Él está revisando todos estos rollos de pergamino donde aparecen los registros genealógicos de Yeshua HaMashiach, el hijo de David, el hijo de Abraham. O sea, Mateo no está inventando. Él no está inventando que el Mashiach es el hijo de David. Él está revisando los rollos del pergamino del registro genealógico. Ahora, esto era muy fácil, pues esto no cabía duda porque estaba escrito, estaba registrado en el pueblo. Esto era parte de la herencia del pueblo, parte de los registros del pueblo. Cosa que en el año 70 desaparece, porque en el año 70 cuando se destruye el templo, se destruyen todos estos rollos, se destruyen todos estos pergaminos, todas estas genealogías. De tal manera que si hoy queremos seguir una línea genealógica de cualquier persona, así sea de un Yehudí, va a ser difícil porque ya no están estos rollos, cosa que no tenían problema. En este caso Matitiyahu o Hillel Lucas, que ellos revisan todos estos registros para escribir las genealogías. Y esto es muy importante porque el Tanakh nos está diciendo que tiene que ser un hijo de David. Y ahora
los Sheliach, los emisarios, ellos revisan todos estos pergaminos, estos rollos, y se encuentran con que Yeshua es definitivamente el Mashiach, el hijo de David. Según varias profecías del Tanaj, como les mostré todos estos versos muestran que el Mesías debe ser descendiente de David. Tiene que ser descendiente de David, porque es que sobre David reposa la responsabilidad del reino del Eterno que el Eterno le dio a David y se lo dio por juramento y por pacto de sal. Y este reino pues tiene que ser llevado adelante por un nacera de él, por un descendiente, y en los rollos se muestra que ese descendiente pues es el Mashiach, como lo vemos ahí en Mateo 1:1. Ahora, no es solo Mateo, no es solamente Hillel que nos muestran estos rollos que ellos encontraron escritas estas genealogías, sino también, por ejemplo, el Sheliach Pablo, que él comienza escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 1, del 1 al 3, y él dice de Shaul significa deseado, esclavo del Mashiach y Yeshua, un emisario llamado y apartado para proclamar las buenas noticias de Adonai, que prometió desde el principio a través de sus profetas en el Tanaj, acerca de su hijo, físicamente descendiente del linaje de David. Él ha demostrado poderosamente, conforme al Ruach de santidad, ser el Ben Elohim, por haber resucitado de entre los muertos, el Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Entonces esto no era algo de conocimiento de algunos nomás. No, todos los emisarios conocían que definitivamente el Mashiach era del linaje de David. Él era el Ben David, el hijo de David. En el pasado nadie cuestionó que Yeshua fuera descendiente de David. En el pasado y aún antes de la destrucción del templo, nadie cuestionó. No lo cuestionaron los rabinos, no lo cuestionaron ni siquiera los fariseos. No podían cuestionar que Yeshua no fuera descendiente de David. ¿Por qué? Porque si alguien dijera eso, le decían, vamos, le mostramos, ahí en los rollos en el templo, ahí está el registro, lo hemos leído, ahí lo hemos visto, de tal manera que nadie cuestionaba y nadie se atrevía a cuestionar que Yeshua es el descendiente de David. Ni los historiadores, ni los sabios. ¿Por qué? Porque todos los rollos genealógicos del pueblo de Israel, todos los rollos genealógicos del pueblo de Israel, no solo del Mashiach, de todos los árboles genealógicos del pueblo de Israel estaban disponibles en el templo. Esto eran parte de la documentación que había en el templo. Si alguien no estuviera de acuerdo, habría señalado rápidamente el error, refiriéndose a esos documentos. Alguien podía haber hecho eso, ¿no? Todos sabían que Yeshua era en verdad descendiente de David. Todos sabían. Y por eso, cuando nosotros vemos muchos milagros que hizo el Mashiach a muchas personas de la casa de Yehudá, judíos, ellos directamente declaraban que Yeshua era el hijo de David. Aún muchos gritaban, hijo de David, ven David, ten misericordia de mí. Eso era conocido por todos porque estaban todos estos documentos que anunciaban que Yeshua era el hijo de David. Si Yeshua no fuera de la línea davídica, pues
ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los rabinos durante la época de Yeshua, ahí estaban los fariseos, los saduceos. Y ninguno de ellos puso en duda, ni siquiera cuestionó un poco esta gran revelación y esta gran realidad con relación a Yeshua, el hijo de David. Sin mencionar el Talmud. Si esto no fuera así, aún el Talmud lo hubiera señalado. Sin embargo, en el Talmud se hace referencia a Yeshua como alguien que era considerado descendiente de David. El mismo Talmud. Si hubieran sabido que no era cierto, pues habían aprovechado la oportunidad para señalarlo. Sin embargo, eso nunca sucedió. Más bien en el Talmud, por ejemplo, en Sanedrín 43, en la página 1, se dice que Yeshua estaba cerca del reino. De hecho, según los documentos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, Yeshua no solo era una rama de la línea real, sino que también él era el Cohen Gadol. Él era el Cohen Gadol de esta línea sacerdotal, no levítica, sino de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y el Brit Hadashah dice que Yeshua era descendiente de David, de ambos lados de sus padres, tanto en lo que respecta a la descendencia de su madre biológica como a su padre adoptivo, de Joseph. Y en el judaísmo, un padre adoptivo, como es el caso de Joseph, el padre adoptivo de Yeshua, siempre se consideró padre en todos los aspectos. Por ejemplo, hay un comentario rabínico que dice esto y que apoya esto. Y dice así, en el Midrash Agadá, ¿sobre qué base relacionamos a los hijos de Aarón con Moshe? ¿Sobre qué base relacionamos a los hijos de Aarón con Moshe? Desde que les enseñó la Torá. Y sobre él está escrito como si lo engendrara. Y por eso se dice que el día que Adonai le habló a Moshe en el Sinaí, ¿quién hizo que Moshe llamara a los hijos de Aarón? La Torá que Elohim le habló a Moshe en el monte Sinaí. Por lo tanto, debes enseñar que cualquiera que enseñe la Torá al hijo de su amigo, dirá que él lo ha engendrado. En pocas palabras, este comentario afirma que Moshe fue el padre de los hijos de Aarón, no porque él los hubiera engendrado, solo porque les enseñó la Torá. Y al lado de eso, la tradición judía misma establece que el Mashiach no debería tener un padre biológico. La misma tradición judía. No como dicen hoy los antimisioneros, todos los enemigos del Mashiach, los enemigos del Brit Hadashah. Eso es un comentario de ahora. Pero la tradición judía misma establece que el Mashiach no debería tener un padre biológico. Por eso se habla de la madre del Mashiach. En Mateo capítulo 1 y como explicamos del verso 16 especialmente donde está la controversia, que este Joseph que habla el capítulo 1, verso 16, no es el Joseph esposo de Miriam, sino Joseph el padre de Miriam. ¿Por qué? Porque la misma tradición judía había establecido ya que el Mashiach no debería tener un padre biológico. Para citar al profesor Hananel Mag del Departamento del Talmud de la Universidad de Bar Ilan, de su trabajo sobre el rabino Rashi, el rabino Moshe Hadarashan,
El comentario se basa en la combinación del carácter humano del Mashiach, que no tiene un padre de carne y hueso. La profecía del siervo sufriente de Isaías 53, que es la sección mi siervo obrará sabiamente. Y el Salmo 110, que describe la relación de Elohim con el que está sentado a su diestra y con Melquisedec. Esto está diciendo el profesor Hanan el Mag. Por lo tanto, el profesor Hanan el Mag reconoce que el rabino Moshe Hadarshan, admirado por Rashi, interpretó de Isaías 53 que el Mashiach no tendría un padre biológico. Y esto era muy conocido en la tradición judía, de que el Mashiach no tendría padre biológico. Es por eso que el Tanaj nos habla de esa manera también. El Tanaj, lógicamente, escrito por judíos que conocían esto, también tuvieron cuidado en mostrar que el Mashiach fue engendrado en una alma, en una virgen, sin necesidad de un padre biológico, porque aún la tradición judía hablaba claramente de esto. Y esto es contrario a lo que muchos antimisioneros hoy están diciendo, que, no, el Mashiach es cualquier hombrecito. Mire que Miriam fue la mamá y Joseph el papá. No, es que en la misma tradición judía ya se sabía que no es así. Lo mismo que enseña el Brit Hadashah, que el Mashiach no tiene un padre biológico, que fue engendrado por obra del Ruach, del Eterno. Ahora, con la destrucción del segundo templo, también fueron destruidos los rollos genealógicos. Y esto sí que es un problema. No para nosotros, porque ya quedó registrado. Y el Mashiach vino lógicamente antes de la destrucción del templo. Y preparó a sus emisarios mucho tiempo antes. Pero con la destrucción del segundo templo se destruyeron todos los rollos genealógicos. En nuestros días no hay forma de conocer la ascendencia exacta de alguien. No hay forma. Hoy todo es especulación. Y este es un golpe letal para la tradición rabínica. La tradición rabínica de ahora. Porque ya no es posible saber con certeza si alguien es de la línea de David desde la época de la destrucción del templo, hace ya casi 2000 años. Por eso es que Shaul también, él ya decía, por ejemplo, cuando Shaul vivía, que no se ocuparan de genealogías interminables, porque eso era muy difícil, tratar de seguir la genealogía de alguien. Debido a esta pérdida que también ocurrió aquí en el año 70. Entonces, durante todos estos 2000 años de exilio de casa de Yehudá, pues los linajes judíos no son puros, son mixtos. Si eso ocurrió en las 10 tribus del norte, que se mezclaron en todas las naciones y se paganizaron, algo similar también pasó en el pueblo yehudí. El linaje del pueblo judío se ha mezclado a lo largo de estos 2000 años, tanto a nivel nacional, bueno, los que quedaron allá, algunos de los que quedaron ahí, como a nivel internacional donde fueron a parar todos los judíos. Esto explica la aparición hoy de judíos de piel oscura, judíos de cabello rubio, judíos del Medio Oriente, que se parecen a otros grupos étnicos del norte de África, judíos de ojos azules o europeos, bueno, una infinidad de mezclas, y esto se debe a que durante estos 2000 años de exilio, pues todos los linajes judíos también se mezclaron. Pero hoy, siglos después de la destrucción del templo y la destrucción de todos los rollos genealógicos, muchos rabinos siguen tratando de reiniciar la discusión afirmando que Yeshua no es de la línea de David.
Imagínense, después de tantos años, cuando ya está confirmado que Yeshua es de la línea de David, hoy quieren negarlo. Y un ejemplo de eso es del rabino Michael Kovac, que él hace la siguiente afirmación. Y él dice, resulta que la ascendencia de Yeshua, como ellos le dicen, ellos le dicen así a Yeshua, resulta que la ascendencia de Yeshua del lado de Yosef, asociado con el rey David, pasa por un rey con el nombre de Joaquín. El problema es que en Jeremías capítulo 22 dice, este rey está siendo maldecido por Elohim. Y cita, así dice Adonai, escribe a este hombre como sin hijos, un hombre que no triunfará en sus días porque ninguno de su linaje podrá sentarse en el trono de David y gobernar de nuevo en Judá. De este pasaje de Jeremías entendemos que todo descendiente de Joaquín está descalificado para ser el Mashiach. Y por lo tanto Yeshua está descalificado. Eso dice el rabino Michael Kovac. Ahora, muchos nuevos de pronto se encuentran con esto, con estos comentarios que hacen estos rabinos, sin conocer la historia que estamos viendo hoy día, y fácilmente se dejan desviar. Dicen, sí, mire, de verdad, este rabino dice que Yeshua o que Yeshua no es el Mashiach, que él ha sido descalificado. Ahora, en parte, este rabino tiene razón, pero ¿en qué parte es que él tiene razón? El rey Conías, conocido también como Joaquín, fue maldecido. Pero lo que este rabino olvidó mencionar, o tal vez no lo sabe él mismo, es que en el libro de Ageo, de Agai, en el capítulo 2, verso 23, Zorobabel, el nieto de Joaquín, reina sobre la tribu de Judá. Y al final del capítulo Elohim le dice, te haré como un anillo de sello porque te he elegido. Ageo 2:23. Esto significa que aunque Elohim maldijo a Joaquín, Elohim luego revirtió la maldición y su descendiente Zorobabel reinó una vez más sobre Judá. Y otra fuente pues está también de acuerdo, el comentario del rabino David Ben Yosef sobre Joaquín. Él también afirma que Elohim perdonó y retiró la maldición del linaje de Joaquín, la maldición de Jeconías. Esta maldición fue revocada y esto sí fue un gran problema y es un gran problema, y aquí es donde les comentaba al comienzo, es un gran problema hoy día, por lo que muchos comienzan a negar al Mashiach porque no entienden cómo el Eterno solucionó este problema de la maldición de este descendiente de David que incurrió en una maldición y por lo tanto el Eterno lo maldijo a que no tendría hijos y por lo tanto pues cómo puede venir el Mashiach si no hay ascendencia. Pero lo que no entienden es que esta maldición de Jeconías fue revocada, esta maldición fue quitada por el Eterno. Y es justamente esta descalificación que le hacen a Yeshua como el Mashiach. Y todos los que niegan al Mashiach como el descendiente de David se toman y se cogen de esta maldición de Jeconías cuando hablan de la profecía del nacimiento del Mashiach, del nacimiento virginal del Mashiach. En Matías 1:16 que dice, Jacob fue el padre de Yosef, y Yosef padre Gabra de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Esto está en la versión aramea de las Escrituras. El linaje presentado por Matitiyahu, este linaje que presenta aquí Matitiyahu en el capítulo 1, él lo está leyendo en los rollos del templo, de tal manera que para él no hay ninguna duda. Y para todos los que creemos que esto fue inspirado por el Eterno, pues no debe haber duda porque
Matitiyahu nos está diciendo que él está leyendo esto en el rollo del templo. Todavía el templo estaba en pie y los rollos estaban todavía intactos. Y este linaje presentado por Matitiyahu no proclama a Yosef, a José, como el padre biológico de Yeshua. Este Yosef del verso 16 es Yosef el padre de Miriam. O sea, aquí aparecen dos Yosef. Y esto está en perfecta armonía con la maldición de Jeconías. Esto, ¿por qué está escrito ahí? El Ruach lo puso ahí, el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque esto está en perfecta armonía con la maldición que había caído sobre Jeconías y luego había sido revocada. Esta maldición sobre la línea sucesoria de Jeconías no desaprueba a Yeshua como el Mashiach. Por el contrario, para que esto fuera una evidencia en contra de Yeshua como el Mashiach, Matitiyahu debiera proclamar que José engendró a Yeshua. O sea, si quieren de verdad pelear por esto aquí, Matitiyahu debiera proclamar que José aquí engendró a Yeshua. Lo cual claramente Matitiyahu evita proclamar. Como está escrito, Jacob fue el padre de Yosef y Yosef el padre, el Gabra de Miriam, de quien nació, de Miriam de quien nació, y Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Entonces aquí Matitiyahu, él no dice que Yosef engendró a Yeshua. Los argumentos en contra de que Yeshua no puede ser el Mashiach, los argumentos en contra de Yeshua asumen que el Todopoderoso nunca consideraría o sería capaz de producir un nacimiento virginal sin necesidad de una intervención humana. Y también ignoran que Bereshit, Génesis 3:15, declara que el Mashiach vendría de la simiente de una mujer, que el Mashiach sería el hijo de una mujer, el hijo de la mujer. Y nunca declara que él vendría de la simiente de cualquier hombre. O sea, no dice de esa manera, dice que es el hijo de la mujer, el hijo de Miriam en este caso. Y Miriam pues era de la simiente de Abraham, la madre de Yeshua, y ella fue el antecesor en esta línea genealógica. Y es lo que está mostrando aquí Matitiyahu. Del mismo modo, Yeshua es referido solo como, según se creía, como dice Lucas 2:23, según se creía, hijo de Yosef, en conexión del linaje también aquí entregado en Lucas 3:23. Ahora, no están hablando según la línea de Yosef, la cual contiene esta maldición, la línea de Yosef. Solo que él no es el padre del Mashiach. Él es el padre, pero el padre adoptivo del Mashiach. Concerniente a la palabra alma, que es la que usa el profeta Isaías en 7:14 al 16, que una alma concebirá y tendrá a luz un hijo, y que eso se nos presentaría como una señal, como dijo el profeta Isaías. Por lo tanto, Adonai mismo os dará una señal. Miren, la Virgen Alma concebirá y tendrá a luz un hijo y llamarás su nombre Immanuel. El poderoso está con nosotros. Entonces, esta palabra alma, ya vimos en la profecía cuando hablamos con respecto a el Mashiach, hijo de la mujer, en la profecía número 1, creo que tocamos este tema, donde explicamos el término alma, betula y nara, que son los tres términos hebreos para virgen. Y alma habla de una virgen en edad anterior al periodo menstrual. O sea que ni siquiera había óvulo para decir, no, tomó un óvulo de Miriam. No, pues dice que era una alma, una mujer, una virgen anterior a la edad de su primer periodo.
Entonces esto es muy importante de ver aquí. Ahora, con respecto a Jeconías, como dice Jeremías 22, 24 al 30, dice, Adonai demostró y selló la maldición sobre las semillas de Jehoahim, de Jeconías, de Conilla, por remover el anillo de sellar del rey de su dedo, como está en el verso 24. Zerubabel fue la vasija escogida para restaurar la línea de la descendencia de Salomón, según Adonai, quien había removido el anillo de sellar del rey de Jehoaquín o de Jeconías. Ahora lo pone otra vez en Zerubabel, su siervo escogido para restaurar el linaje davídico a través de Shlomo, de Salomón. La maldición de Jehoiakim, de Jeconías, duró solo una generación debido a la misericordia de Adonai y fue revertida en su nieto Zerubabel, quien se convirtió en todo lo que no era Jeconías. Eso lo dice Ageo 2:23. Cuando ese día venga, dice Adonai Sebaot, yo tomaré Zerubabel mi siervo, el hijo de Shealtiel, dice Adonai, y te usaré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Adonai Sebaot. Se usaba un anillo con sello para garantizar la autoridad y la autenticidad de una carta. Servía como firma cuando era estampado en cera suave en un documento escrito. Adonai estaba reafirmando y garantizando su promesa de un Mesías que vendría de la línea de David, como dice Mateo 1:17. Este pasaje es de suma importancia porque los judíos ortodoxos reclaman que la genealogía de Yeshua había sido desechada y maldecida por Adonai en Jeremías 22, 24 al 30. Y esto es lo que ellos dicen, escondiendo siempre la verdad completa. Adonai declaró que todos los descendientes de Jeconías serían descalificados de sentarse en el trono de David. La genealogía de Mateo capítulo 1:12 menciona al maldecido Jeconías como Jehoiakim, y por lo tanto todos los descendientes inscritos después llevan la maldición en el linaje, y claramente Joseph, el padrastro que vino de Jeconías, por lo tanto Yeshua está bajo maldición y no puede ser ungido Mesías. Pero en el verso 23, Adonai el Eterno quita la maldición. Primero que todo, Adonai significó, demostró y selló la maldición eterna sobre la semilla de Jeconías por remover el anillo de sellar del rey de su dedo, como está escrito ahí en Jeremías 22, 24 al 30. Como vivo yo, dice Adonai, aún si Jeconías, el hijo de Jehoiakim, rey de Judá, fuera el anillo de sellar en mi mano derecha, yo te arrancaría. El verso 25, y te entregaría a los que buscan tu vida, a los que tú temes. Nebuchadrezzar, el rey de Babel, Nabucodonosor, el rey de Babel, y a los Kasdim. Yo te lanzaré a ti y a la madre que te dio a luz a un país diferente al que tú naciste, y tú morirás allí. 27 de ellos no regresarán al país al cual anhelan regresar. 28. ¿Es este hombre, Jeconías, una despreciada vasija rota, un instrumento que nadie quiere? ¿Por qué está siendo echado? Porque él y sus hijos están siendo echados a un país que ellos no conocen. Oh tierra, 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 oye la palabra de Adonai. Esto es lo que Adonai dice. Inscribe a este hombre como sin hijos. Él es un fracaso de la vida,
ninguno de sus hijos le sucederá, ninguno se sentará en el trono de David, ni reinará otra vez en Yehuda. Esta fue la maldición. Y esto es verdad, porque esto está escrito. Ahora bien, sabiendo esto, ¿por qué Mateo registró a Jeconías, a Conías, a Jehoiakim, cuando él lo pudo haber saltado? ¿Por qué Mateo lo registró? Por supuesto, Matitiyahu no tenía autoridad para remover la maldición. Matitiyahu no. Solo el Eterno, solo Adonai podía hacerlo. Aún si él hubiera escogido no registrar a Jeconías, de este verso vemos varias cosas. Zerubabel fue la vasija escogida para restaurar la línea de la descendencia de Salomón. Zerubabel. Según Adonai, quien había removido el anillo de sellar del reino de Jeconías, ahora lo pone otra vez en Zerubabel, su siervo escogido, para restaurar el linaje davídico a través de Salomón. La maldición de Jeconías duró solo una generación, debido al favor de Adonai, y fue revertida en su nieto Zerubabel, quien se convirtió en todo lo que no era Jeconías. Ahora, Mateo, conociendo por el Ruach de